Buenas noches, profesor. En esta oportunidad se va a hablar sobre la valoración del sistema neurológico y sus principales alteraciones neurológicas, como también lo que es el TBM y la hernia discal. En esta oportunidad, los expositores somos Brindis Ayala Fiorella, Gómez Sierra Kenneth y Ramos Saldaña Stephanie. Entonces, a continuación le voy a dar el pase a mi compañera para que nos explique sobre los primeros temas. Muchas gracias. Traumatismo vertebromedular. Esto ocurre cuando una fuerza extra produce daño óseo, ligamentario, discal o medular. También así pudiendo generar déficit neurológico temporal o también puede ser permanente. Los mecanismos de lesión son accidentes de tránsito, caídas de alturas, también puede ser los accidentes deportivos, violencia o agresiones, aplastamientos. También se clasifican según la lesión anatómica, se clasifica en lesión ósea, lesión ligamentaria, lesión discal y lesión medular. La lesión ósea es cuando hay fracturas, luxaciones y así. Y las ligamentarias es en esguinces o roturas. La lesión medular son compromisos de la médula espinal. O sea, es cuando la médula espinal está así con alguna ruptura o algo así. También se clasifica según el compromiso neurológico. Esto es hay dos, que es completo e incompleto. El completo es la pérdida total de la función motora y la sensitiva, que por debajo del nivel de la lesión. La incompleta es la conservación parcial de función, o sea, es cuando todavía el paciente siente algo o puede mover algún músculo o algo así. Sus manifestaciones clínicas son dolor cervical, dorsal o lumbar, déficit motora, o sea, es cuando parecía o parálisis. También están las alteraciones sensitivas, las paracentesias, la pérdida de control esfenteriano, el priapismo. El nivel neurológico se determina según la clasificación ASIA. Esto se refiere a América Espinal, injuria, asociación. También tenemos la evaluación inicial. Como primer paso tenemos que asegurar la vía aérea, la ventilación y la circulación. Y como segundo paso también es la inmovilización de la columna. Como tercer paso es las evaluaciones neurológicas. Esto está en la escala de Glasgow, la fuerza muscular, la sensibilidad, los reflejos, el control esfinteriano. También está como cuarto paso en la determinación de la lesión. También como otro punto tenemos los diagnósticos. En los diagnósticos se dan las radiografías de la columna. También se da la tomografía computarizada. Esto se evalúa es la evaluación ósea más detallada. También está la resonancia magnética. Esto evalúa la médula espinal, ligamentos y los discos. También puede tener otras complicaciones que son las lesiones por presión, las infecciones respiratorias u urinarias, los tromboembolismo venoso, también la espatías y el dolor neuropático, que estos son discal. La hernia discal es una afección de la columna vertebral que ocurre cuando el núcleo gelatinoso de un disco intervertebral se sale a través de una ruptura o debilidad de uno de sus anillos fibrosos y así pudiendo comprimir nervios cercanos causando dolor o otros síntomas. Lo que causa esto es levantar objetos de forma incorrecta,
movimientos repentinos o esfuerzos excesivos. Generalmente también se da por la naturaleza, que por lo que los discos van envejeciendo. También está el traumatismo o lesiones en la columna, o también está sobrepeso y sedentarismo. Los signos y síntomas depende de la ubicación de la hernia. Tenemos dos, que es la hernia cervical y la hernia lumbar. La hernia lumbar es la que es más frecuente. Eh, la, como sus síntomas que tiene la hernia cervical es el dolor de cuello, el dolor se irriga a hombros y brazos. También está el hormigueo y el entumecimiento de manos, la debilidad muscular. Y en la hernia lumbar tenemos dolor lumbar, ciática, es el dolor que se irriga hacia los glúteos, piernas. También tenemos el hormigueo o la pérdida de sensibilidad en piernas y pies. También está la debilidad muscular. Los factores de riesgo están entre la edad de 30 a 50 años. También uno de los factores de riesgo es la obesidad, otros es trabajo físico pesado o la mala postura, el tabaquismo. También el diagnóstico es la historia clínica y el examen físico. También es la evaluación neurológica. También están los estudios de imagen, de que esto habla de las resonancias magnéticas, las tomografías computarizadas, las radiografías. El tratamiento, el tratamiento que se podría dar al paciente son dos: conservador y quirúrgico. En el conservador es cuando el paciente guarda reposo relativo. También toma sus analgésicos y inflamatorios, sus relajantes musculares, su fisioterapia, hace su fisioterapia y ejercicios, así va fortaleciendo. También educa su postura, no se pone una postura mala. En el quirúrgico se indica cuando existe dolor intenso, la déficit neurológico progresivo, alteraciones de controles de esfínteres y también la falta de respuesta al tratamiento conservado. También tenemos los cuidados de enfermería, que uno de todos los cuidados es valorar la intensidad y características del dolor. También está vigilar alteraciones sensitivas y motoras. También está favorecer una correcta alineación corporal. También está para educar sobre la higiene postural y así eh, prevención de esfuerzos grandes, así se diría. También está administración de medicamentos, también está promover la movilización seguras y adherencia a la fisioterapia. También puede tener otras complicaciones, por ejemplo, el dolor crónico, la debilidad muscular permanentemente, alteraciones sensitivas. Bueno, continuando con la valoración del sistema neurológico, constituye una parte esencial del examen físico realizado por el personal de enfermería, ya que permite evaluar el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico, así como para detectar alteraciones que puedan comprometer la capacidad cognitiva, sensitiva y motora del paciente. A través de una valoración sistemática y organizada es posible identificar cambios en el estado mental, nivel de conciencia, función motora, sensibilidad, reflejos y actividad de los paracraneales, proporcionando información importante para la toma de decisiones clínicas. Bueno, continuando con la planificación, antes de realizar el examen, es necesario revisar el historial clínico del paciente, identificar antecedentes relacionados con enfermedades neurológicas, traumatismos
cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, trastornos compulsivos, alteraciones cognitivas y enfermedades degenerativas. Continuando ahora el punto de la aplicación, el primer punto sería el estado mental. El estado mental evalúa el funcionamiento cognitivo del paciente. En el siguiente recuadrito podemos ver el estado mental. Su definición sería: el estado mental evalúa el funcionamiento cognitivo del paciente. Los datos normales sería: habla claro, responde correcta, respuestas coherentes y comprensión adecuada. Las desviaciones serían a las afasias, la disartria y dificultad para comprender órdenes. En la orientación, en su definición sería: se evalúa capacidad del paciente para reconocer persona, lugar y tiempo. Los datos normales serían: identificar correctamente quién es, reconoce dónde se encuentra, conoce fecha y hora aproximada y tiene memoria, claro. Y las desviaciones serían todo lo contrario, pues. Memoria, su definición sería: se evalúa memoria inmediata, memoria reciente y memoria remota. Los datos normales serían: recuerda información reciente y pasada. Las desviaciones serían: olvidos frecuentes, dificultad para recordar eventos. Siguiendo la amplitud de la atención y el cálculo, se valora la capacidad de concentración del paciente mental, con unos, por ejemplo, contando hacia atrás, realizando operaciones matemáticas simples. Siguiendo con la alerta clínica, las alteraciones del lenguaje, orientación o memoria puede indicar daño neurológico, deterioro cognitivo o enfermedades neurodegenerativas. Siguiendo con el siguiente punto, nivel de conciencia. El nivel de conciencia refleja la capacidad del individuo para responder a estímulos. Puede clasificarse como con 15 puntos: la consciente; de 14 a 13 confuso; de 12 a 11 delirante; somnoliento; de 10 a 9 puntos; obnubilado; de 8 a 7 puntos; estuporoso; de 6 a 5 puntos; y comotazo de 4 a 3 puntos. Siguiendo con la escala de Glasgow, es la aplicación neurológica. Esta escala permite medir el nivel de conciencia de una persona a partir de 3 parámetros: la respuesta ocular, verbal y motora, que se mide a través de puntuaciones, teniendo un mínimo como 3 puntos y un máximo de 15 puntos. En la respuesta ocular encontramos 4 puntos. Para 4 puntos, espontáneo, o sea que el paciente al nosotros referirnos a él o indicarle algo, él puede abrir los ojos y está consciente de lo que está pasando. Por 3 puntos, orden verbal, solo abre los ojos cuando nosotros le hablamos. O sea, vamos al paciente y le preguntamos algo y abre los ojos. Con 2 puntos, el dolor, el paciente abre los ojos al nosotros hacer una palpación o punción en una zona donde le cause dolor. Y 1 punto que no responde el paciente, no hay respuesta ocular. En la respuesta verbal son 5 puntos. Con 5 puntos es que está orientado y conservado, o sea que sabe dónde está. Con 4 puntos, desorientado y hablando, o sea que está un poco confundido. Para 3 puntos son palabras inapropiadas. Para 2 puntos son sonidos incomprensibles. Y para 1 punto son que no da ninguna respuesta. Para las respuestas motoras son 6 puntos. 6 puntos obedece órdenes. 5 puntos localiza el dolor. 4 puntos retira ante el dolor. Para 3 puntos la flexión anormal o decorticación. Y para 2 puntos la extensión anormal, que es descerebración. Y por 1 punto que es ninguna, que ya. Buenas noches, en esta oportunidad voy a hablar sobre los pares craneales. Los pares craneales son 12 nervios que nacen directamente del encéfalo y cumplen diversas funciones. Llegan a ser sensitivos, motoros o hasta mixtos. Entonces, durante la evaluación de los pares craneales llega a ser bien importante en el examen neurológico porque nos va a permitir identificar si tienen lesiones o enfermedades en lo que es el sistema nervioso. Durante su exploración neurológica se evalúa cada par craneal con pruebas específicas que permiten comprobar su funcionamiento. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, que está encargado del sentido del olfato.
Acá nos dicen que el paciente tiene que cerrar los ojos y le vamos a presentar diferentes esencias suaves que permitan identificarlas. Entonces, acá tengo dos esencias, o bueno, olores suaves, dos esencias, mismo color, puedo entreverarlas, pero acá lo importante es que mi nervio olfatorio esté funcionando. Entonces, acá tenemos dos y me toca oler. Esta es vainilla y este es el café. Después se dije, entonces, así es la valoración para lo que es el sistema, el pad craneal olfatorio. También puede ser con naranja, con el limón, con mantequilla de cacao, etcétera, que sean olores suaves. Entonces, pasando al segundo pad craneal, que es el nervio óptico, que es el responsable de la visión. Esto se evalúa mediante una tabla de Snell. Entonces, en esta tabla vamos a permitir que... ¿ves? Vamos a permitir ver qué tan bien está nuestra visión. En este caso, esta es la tabla Snell. Yo ya presento lo que son lentes, entonces voy a poner lo que es la tabla en una distancia considerada para que yo lo pueda leer. Entonces, hasta ahí podemos decir, está la E, la F, la T, la O, la Z, la L, la P, la E y la D. Entonces hasta ahí voy llegando porque abajo ya las letras no lo logro ver con mucha claridad. Entonces acá pueden evaluar cómo está lo que es mi segundo pad craneal. Entonces ahora pasamos, a los pares craneales que son el tercero, el cuarto y el sexto, que controlan movimientos oculares, que para su valoración se solicita que el paciente siga un objeto con la mirada. Vemos el ejemplo de un lapicero, mientras observa los movimientos de los ojos. Lo sigo para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, arriba, abajo, más al centro, está alejado. Entonces aquí se me está evaluando estos pares craneales. En el quinto par craneal, llamado el trigémino, se encarga de la sensibilidad facial y la masticación, que se explora durante la evaluación del rostro y la fuerza de músculos masticadores. Pero más específico, ¿cómo se evalúa? Pues bueno, según el libro de Cosien, la valoración del quinto pad craneal es que mientras el paciente mira hacia arriba, se toca suavemente la parte lateral de la esclerótica con una gas steady para provocar el reflejo del parpadeo. Para comprobar la sensibilidad superficial, se pide al paciente que cierre los ojos y se pase un trozo de algodón por la frente y los senos paranasales. Pero también tenemos lo que es la rama del maxilar, que acá vemos lo que es del tipo sensitivo y su función es la sensibilidad de la piel, de la cara y la parte anterior de la cavidad oral. Entonces acá se puede valorar la sensibilidad de la piel como en la rama olfática. En la olfática lo que se valoraba era a través de olores suaves, ya que la piel sería nuestra sensibilidad, que se siente clarito y que presento lo que es la sensibilidad aquí. Entonces, ahora pasamos al... Ahorita pasamos al séptimo par craneal. Recordad que el sexto y el cuarto ya se hablaron antes porque son los que controlan los movimientos oculares. Entonces, en el séptimo par craneal es el nervio facial, lo que se valora observando expresiones faciales como sonreír, cerrar los ojos o inflar las mejillas. En el octavo pad craneal, que es el véstulo coclear, está relacionado con la audición y el equilibrio. Se evalúa mediante pruebas auditivas y observando el equilibrio del paciente. Continuando con lo que es el octavo pad craneal, acá puede valorar la capacidad del paciente al oír también las palabras habladas y las vibraciones de un diapasón. Entonces pasamos al noveno pad craneal, que es el glosofaringio, que es del tipo motor sensitivo. Acá tiene capacidad para incluir movimientos de la lengua y gusto. ¿Cómo es su aplicación? Pues bueno, la aplicación es que se aplica sabores sobre la parte posterior de la lengua para su identificación. Entonces, sabores. En este momento tenemos sabores y tenemos los sabores, que es la vainilla y también lo que es
el café. Entonces sería para probarlo. Creo por eso ponía eso, ¿sí? Es amargo. Es amargo. Y la vainilla, que es un dulce medio amargado en el olor, para lo que es el sentido olfatorio es más, es un olor dulce, pero cuando se prueba se vuelve un poco dulce amargado. Y así le da sabores a los queques. Entonces, vamos a pasar al décimo par craneal, que es el vago, que es de tipo motor sensitivo, que es la sensibilidad de la faringe y la laringe, en la deglución, movimientos de las cuerdas vocales y también en las vocales. Acá se valora junto al noveno par craneal, que se comprueba si el paciente tiene disfonía al hablar. Entonces, ¿qué sería disfonía? Pues bueno, la disfonía también es lo que es la alteración o pérdida del timbre normal de la voz. Entonces, ahorita ya vamos por lo que es el noveno par, el décimo par craneal, y ahora pasamos al undécimo primero, que es el espinal. O, o también el par craneal, que es el accesorio, controlando algunos músculos del cuello y hombros, que se explora pidiendo al paciente que eleve los hombros o gire la cabeza contra resistencia. Bueno, también es encoger los hombros, frente a la resistencia que se opone con las manos, y que gire la cabeza hacia los lados contra la resistencia de la mano, y que se repite en ambos lados. En una definición un poco más larga, lo que es la comprobación de este par craneal según lo que es Cossier. Y finalmente llegamos al duodécimo par craneal, que es el hipogloso, quien controla los movimientos de la lengua y se valora solicitando al paciente que saque la lengua y mueva en diferentes direcciones. ¿Vale? Ese es el undécimo par craneal. Bueno, en conclusión, lo que son los pares craneales, la valoración de los pares craneales es que nos va a permitir verificar el adecuado funcionamiento neurológico y detectar alteraciones que pueden afectar lo que son las funciones esenciales, como la visión, la audición, el equilibrio, la sensibilidad facial, la deglución y también los movimientos. Ahora sí, pasamos a lo que es el siguiente tema de exposición. Ahora vamos a hablar sobre los reflejos. Pues bueno, los reflejos es lo que permite valorar la integridad del sistema nervioso durante exámenes neurológicos, que se evalúan a través de reflejos como el bicipital, tricipital, rotuliano y aquilio. Alteraciones en las respuestas pueden indicar compromisos neurológicos. Entonces, tenemos lo que es reflejos del bíceps, que es el reflejo del bíceps, que valora la actividad de los niveles medulares C5 y C6. También los reflejos del tríceps, que valora los niveles medulares del C7 y del C8. También está lo del supinado largo, que es el nivel medular 5-6, el rotuliano, que es el nivel medular L3, L2, L3 y L4, y finalmente lo que tenemos el reflejo de aquilio y el reflejo plantar. En el reflejo de aquilio se va a medir el nivel medular S1 y S2, pero durante el plantar es el reflejo de la planta o del Babinski, que es superficial, que puede faltar en los adultos sin patología o suprimirse mediante el control voluntario. Entonces, tenemos en lo que son reflejos, y hay otra valoración que tenemos que hacer. Pues bueno, sí, tenemos las valoraciones que son de la función motora. En las funciones motoras tenemos lo que es la prueba de Robert, que se pide al paciente que se ponga de pie con los pies juntos y los brazos a lo largo del cuerpo, primero con los ojos abiertos, después cerrados. Entonces, en lo que son las pruebas motoras, vamos a ir primero a los aspectos que se evalúan, que es fuerza muscular, el tono muscular, las
la coordinación y también la marcha. Tenemos lo que son los hallazgos normales, que serían que en la fuerza muscular la fuerza está conservada y simétrica, pero en desviaciones sería la debilidad o paresia. Mientras tanto, en el tono muscular es uniforme, pero en la desviación es hipotonia o hipertonia. En lo que es coordinación, en los hallazgos normales llegan a ser movimientos precisos y en las alteraciones o desviaciones llegan a ser a la ataxia. Y finalmente la marcha, que en la marcha establece que es estable y equilibrada, pero en su desviación llega a ser inestable o con dificultad para caminar. Entonces, pasando de la función motora, pasamos a lo que es la función sensitiva. En lo que es la función sensitiva se evalúa la capacidad del sistema nervioso para recibir estímulos como el tacto, el dolor, la temperatura, vibración y posiciones del cuerpo. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos para lo que es la función sensitiva? Bueno, en la función sensitiva tenemos lo que es el tacto, que nosotros evaluamos en la percepción del contacto y sus hallazgos normales llegan a ser el reconocimiento del estímulo, mientras que en el dolor se evalúa la sensibilidad dolorosa y lo que se permite sería una respuesta adecuada a lo que es una sensibilidad dolorosa. En las temperaturas se mide lo que es el frío y el calor y se puede hallar en sus hallazgos normales que es diferencia entre ambos estímulos. Y pasando a las vibraciones es la sensibilidad profunda. Con un hallazgo normal es que perciba las vibraciones. Y finalmente vamos a las posiciones, que es una ubicación corporal allá con sus hallazgos normales que sea reconocimiento de la posición de las extremidades. Eso sería lo que es en la función sensitiva. Y ahora pasando al siguiente punto, que es la evaluación. En las evaluaciones se consideran que en analizar e interpretar los datos obtenidos durante la evaluación neurológica para determinar si existe funcionamiento normal o alteraciones neurológicas. Pero también es que el profesional de enfermería debe integrar todos los hallazgos relacionados recopilados sobre su estado mental, niveles de conciencia para escanearles, reflejos, función motora o sensitiva y con la presencia de alteraciones cognitivas que durante estos exámenes haya notado. Pero asimismo, cada evaluación permite establecer prioridades de atención, formular diagnósticos de enfermería y planificar cuidados individuales orientados a mantener o mejorar el estado neurológico de nuestros pacientes. Pero no solo nos vamos a enfocar en un tipo de paciente, por eso para esas ocasiones están lo que son las consideraciones según la edad. Para esas consideraciones según la edad tenemos a 3 edades, que serían lo que es lactantes, niños y adultos mayores. Yendo primero por los lactantes, es que la evaluación neurológica se enfoca en los reflejos primitivos, que sería el reflejo de modo, de succión y el reflejo de presión. Mientras tanto, en los niños se desarrolla lo que es el psicomotor, el lenguaje, coordinación y capacidad de interacción con su entorno, que es lo importante para adaptar las preguntas y procedimientos del nivel de desarrollo de los menores de edad. Y finalmente nos vamos al otro extremo de la vida, que serían los adultos. En los adultos tenemos lo que es la valoración neurológica del adulto, que mayormente requiere especial atención debido a los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. Entre varios cambios que son frecuentes entre ellos, podemos encontrar lo que es la disminución de la velocidad de una respuesta, alteraciones leves de memoria, disminución de reflejos, reducción de sensibilidad táctil y también lo que son los cambios de equilibrio y coordinación. Entonces, esto sería todo lo que entra dentro de valoración del sistema neurológico. Entonces, muchas gracias y hasta luego.